Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Salmo, el capítulo 29. Y nuestro tema de hoy, la voz de Dios. En este capítulo nos habla, ¿cómo es esa voz de Dios? Muchas veces nosotros hablamos de escuchar la voz de Dios, muchas veces hemos oído también de otras personas que dicen, no, escuche a Dios, hay que escuchar a Dios, pero realmente no tenemos claro cómo es la voz de Dios o cómo sería o qué hace al escuchar esa voz de Dios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios es un ser superior, que Dios es nuestro Padre, que Dios es nuestro Creador, que Dios es todopoderoso. En ocasiones nosotros nos hemos olvidado de ese pequeño detalle, o de ese gran detalle más bien. Ya no vemos a Dios como alguien importante, ya no consideramos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Padre, sino que empezamos a verlo simplemente como alguien que existe y que suple nuestras necesidades. Simplemente en muchas ocasiones buscamos a Dios solo para que haga nuestros milagros, solo para que satisfaga lo que nosotros queremos, pero no le damos a Él el honor y la honra que le corresponde. Debemos entender entonces, o debemos saber y recordar que Dios es todopoderoso y es digno de honor y de gloria. Vamos a ver lo que nos dice ahí en el versículo 1 y 2. Ustedes, los seres celestiales, alaben al Señor, ríndale honor al Señor y proclamen su poder. Denle al Señor las alabanzas que merece, su glorioso nombre, adoren al Señor en su templo majestuoso. Dice, la palabra nos enseña, dice, debemos honrar a Dios y darle a Él las alabanzas y la gloria que Él merece. Es Él lo más importante, es Él sobre toda creación, sobre los humanos, sobre los seres celestiales, sobre toda la naturaleza. Dios es el que gobierna, Dios es el poderoso, Dios es el Rey. Pero como decimos, nosotros ya no lo vemos de esa manera. Para nosotros simplemente es como algo o algo extraño o algo externo que nosotros queremos manejar a nuestro antojo, reclamándole milagros, exigiéndole cosas, llorándole. Creemos que con ponernos a reclamarle o a exigirle, Dios va a hacer las cosas. Cuando vemos que no es así, cuando vemos que Él es el único digno de todo honor y de toda gloria. Y eso es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta. Dios es digno de adoración, digno de honor, digno de toda gloria. Aquí dice, alábenle a los seres celestiales, pero también sabemos que Dios nos manda en su palabra que todo ser viviente, que todo lo que respira, alábelo. Y hoy nos podríamos preguntar, nosotros como seres humanos, nosotros como su pueblo cristiano, ¿de verdad le adoramos? ¿De verdad le damos a Él ese honor y esa gloria? ¿O simplemente, como decimos, le faltamos al respeto a través de esos reclamos, a través de esos lloriqueos, a través de esa exigencia de milagros? Lo primero entonces dice, Dios es digno de honor y de gloria. ¿Y por qué razón? Veamos lo que nos dice versículos 3 y 4. La voz del Señor retumba en los mares, el Dios glorioso resuena sobre el océano. El Señor está por encima de las muchas aguas. La voz del Señor muestra su poder. La voz del Señor muestra su gloria. En el versículo 5 dice, la voz del Señor rompe los cedros. El Señor rompe los cedros del Líbano. Mire lo poderoso que es Dios. Mire lo poderoso que es su voz. Dice, resuena sobre los mares, resuena sobre el océano, está por encima de las muchas aguas. La voz de Dios es tan poderosa que la misma naturaleza sucumbe ante ella. La misma naturaleza no se puede imponer ante la voz de Dios. Por el contrario, la misma naturaleza es doblegada por el poder de Dios, por el poder de esa voz maravillosa de Dios. Pero hoy nos preguntamos nosotros, ¿será que nosotros como personas, como siervos de Dios o creyentes en Dios, nos dejamos doblegar por la voz de Dios? O todo lo contrario, jamás la hemos escuchado. Puede ser que estemos en la congregación ya hace muchos años, puede ser que seamos cristianos y que nos congreguemos todos los domingos, puede ser que vayamos
al culto o que hagamos diferentes actividades dentro de la iglesia. Pero eso no garantiza que hayamos escuchado la voz de Dios. Tal vez ni siquiera sabemos lo que Dios nos quiere decir. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en diferentes actividades, sean actividades seculares o sean actividades eclesiásticas, pero muy alejadas de lo que es Dios. Vamos a ver qué nos dice ahí en 2 de Samuel, versículo 14 y 15. Perdón, es 1 de Samuel, versículo 3, 10. El Señor, veámoslo desde el versículo 8. El Señor llamó a Samuel por tercera vez y de nuevo Samuel se levantó. Fue hacia Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al joven. Y le dijo Samuel: vuelve a tu cama, y si te llama de nuevo, di: habla, Señor, tu siervo escucha. Así que Samuel regresó a su cama. El Señor vino, se detuvo allí y llamó igual que antes, diciendo: Samuel, Samuel. Samuel dijo: habla, Señor, tu siervo escucha. Vemos que en ese caso Samuel estaba congregado, Samuel estaba dentro del templo. De hecho, desde muy pequeño estuvo en el templo. Sin embargo, nunca había escuchado la voz de Dios. Sin embargo, nunca había sentido ese gran poder. Solo hasta en esa ocasión. Dios lo llama no solamente una vez, en la primera vez lo llama y Samuel desconoce esa voz. Piensa que es el sacerdote el que le está hablando. La segunda vez sucede lo mismo. Y en la tercera vez, el sacerdote le da las indicaciones de qué hacer y le dice: no soy yo el que te llama, el que te está llamando es Dios. La voz de Dios entonces muchas veces está ahí, llamándonos. Pero nosotros pasamos eso desapercibido, no nos damos cuenta. Podemos estar, como decimos, en el templo, al igual que Samuel. Podemos ser siervos de Dios desde hace muchos años, pero no hemos escuchado su voz. Podemos estar tal vez ocupados en las cosas de Dios, pero no hemos dedicado ese tiempo a escuchar la voz de Dios. O lo que es peor, podemos estar ocupados en las cosas de afuera, en las cosas del mundo, en las cosas externas, y tampoco escuchar la voz de Dios. Ahí vemos entonces que es necesario que dispongamos nuestro corazón para poder escuchar esa voz de Dios. En esa tercera ocasión en la que Dios llama a Samuel, Él le dice: Señor, habla, que tu siervo escuche. Él ya pone esa disposición para escuchar la voz de Dios. Dios entonces dice que su voz es tan maravillosa, es tan poderosa, que puede mandar las aguas, que puede estar por encima de los mares. Dice que su voz es tan poderosa que puede incluso mover montañas y desiertos. Veamos versículos del 6 al 8. Él mueve las montañas más grandes al Líbano, hace saltar como un becerro al Sirión, lo hace saltar como un toro salvaje. La voz del Señor hace brillar relámpagos brillantes. Perdón. La voz del Señor hace brillar relámpagos brillantes. La voz del Señor hace temblar al desierto. La voz del Señor hace temblar el desierto de Cades. Mire todo lo que hace la voz del Señor. Dice que puede mover montañas, puede hacer temblar desiertos. Nos decía en los otros versículos, puede
hacer rugir los mares, hacer rugir las aguas. Todo eso genera la voz de Dios. Pero en nosotros, ¿qué genera en nosotros? ¿Qué genera en nosotros? Si tal vez nunca la hemos escuchado. La voz de Dios puede hacer grandes cosas y grandes maravillas en la naturaleza, pero en los seres humanos probablemente no, porque no hemos escuchado la voz de Dios, porque no hemos dejado que Dios nos hable. Dios es tan grande y tan poderoso, y su voz quiere hacer de nosotros personas distintas. A Samuel lo llamó para que fuera su sacerdote. Lo tuvo que llamar en 3 ocasiones, porque la primera y la segunda ocasión Samuel no conocía esa voz, no estaba acostumbrado a escuchar esa voz. Y nosotros muchas veces no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios pasa así, desapercibida. Dios entonces quiere que entendamos que su voz es esa que nos permite a nosotros guiarnos. La voz nos permite a nosotros ser distintos. Vamos a ver lo que nos dice en Apocalipsis 3:20. Mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Dios está ahí siempre dispuesto a hablarnos. Dice, yo estoy llamando, yo estoy golpeando. Yo estoy llamando a la puerta, no solamente de golpes, porque dice, si alguien escucha mi voz, Él está afuera diciendo, Abraham, estoy aquí, hay alguien aquí, como en esa película que dice, ¿hay alguien aquí con vida? Prácticamente eso es lo que Dios nos dice cada día. ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Hay alguien que esté dispuesto a escucharme? ¿Hay alguien que esté dispuesto a escuchar mi voz? Dice Dios, si hay alguien dispuesto y abre esa puerta del corazón, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Siempre hemos dicho algo y es que Dios no nos obliga a absolutamente nada. Dios no va a entrar de forma autoritaria e imponente, aunque tiene todo el poder para hacerlo, aunque tiene toda la autoridad para hacerlo. Pero Él no quiere eso. Él quiere que seamos nosotros los que escuchemos esa voz y tengamos ese deseo y ese gusto de abrirle las puertas de nuestro corazón para tener esa bonita relación. La voz, aunque nosotros no lo creamos, la voz de una persona como tal, muchas veces nos enamora más que su forma de ser o que su físico. Si no conoces a alguien, tal vez no conoces de manera física, pero escuchas la voz, esa voz te cautiva. Sucede, por ejemplo, como en el caso de los locutores de radio. Tal vez nunca los has visto, tal vez nunca has interactuado con ellos, pero al escuchar esa voz, cuando ellos narran algún programa de radio, cuando ellos narran alguna entrevista, incluso en los programas deportivos, cuando narran un gol o algo deportivo, eso cautiva. Y nosotros nos hacemos la idea de cómo será esa persona, si tiene tan bonita voz. Nos lo imaginamos a alguien apuesto, alguien atlético. ¿Cómo será esa persona? Porque esa voz nos da a nosotros una imagen de cómo es. Pero nosotros con Dios no hacemos eso, porque no lo escuchamos. Dios también tiene una voz maravillosa. Y lo sorprendente es que la imagen de Dios sí va acorde a esa voz. Porque a nivel secular sucede que tiene una voz maravillosa, que es el locutor, que esa persona tiene una voz hermosa. Pero cuando lo ves en persona, te das cuenta que no era como lo imaginabas. Te das cuenta que era muy distinto a lo que tú creías. Pero en cambio Dios tiene esa voz hermosa y maravillosa, una voz fuerte, potente, pero que va acorde a su imagen, a su grandeza y a su poder. Veamos qué nos dice en Proverbios 4, versículos 20-21. Debemos saber que la voz de Dios nos da vida. Proverbios 4, versículos del 20 al 21. Hijo mío, presta atención a lo que digo.
Hijo mío, presta atención a lo que digo y escucha atentamente mis palabras. No pierdas de vista, tenía siempre presente. Ellas dan vida a los que escuchan, son como salud para el cuerpo. ¿Qué nos causa entonces escuchar la voz de Dios? Dice que nos da vida. La voz de Dios nos da vida. Dios es el que nos habla, Dios es el que nos renueva cada día. Pero nosotros no queremos eso, o no hemos dado esa oportunidad a Dios. Simplemente queremos que Él actúe conforme a lo que nosotros pretendemos. Dios entonces nos dice, escuchar la voz de Dios nos da vida, nos permite ser mejores, nos permite ser distintos. Entonces, ¿por qué es importante escuchar la voz de Dios? En primer lugar, decimos porque nos permite conocerlo. La voz de Dios es igual a su imagen, es igual a su grandeza. Segundo, la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, nos permite acercarnos a Él. Lo que nos decía en Apocalipsis 3:20. Si abrimos la puerta y escuchamos su voz, Él entrará y cenará con nosotros. Tercero, dice, la voz de Dios nos da vida. Cuando nosotros escuchamos a Dios, escuchamos sus consejos, escuchamos su mensaje, escuchamos lo que Él tiene para nosotros. Y en esa palabra nos enseña a cómo vivir, nos instruye, nos da dirección. La voz de Dios, dice, también debemos saber que se manifiesta de diferentes maneras. Aquí nos habla en este salmo, dice que la voz de Dios se manifestaba de una manera poderosa, de una manera fuerte, a través de los relámpagos, a través del temblor, a través de los sonidos más poderosos, pero también se puede manifestar de una forma apacible. Veamos qué nos dice en Primera de Reyes, el capítulo 19. Desde el versículo 11 hasta el 13. Entonces el Señor le dijo, ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor, y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un sonido muy suave. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su mano. Entonces fue y se paró a la entrada de la cueva y una voz le dijo, Elías, ¿por qué estás aquí? Aquí vemos las diferentes maneras de hablar de Dios. Elías estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, como nos dice en el Salmo 29, a través de los terremotos, a través de los relámpagos, a través del fuego, de una forma así súper llamativa y súper estruendosa. Pero también dice que en ese momento la voz de Dios no se manifestó de esa forma, sino que dice fue en un suave viento, en un silbido apacible, dicen las otras versiones, un silbido apacible, algo así muy, muy suavecito. Pero ahí estaba la voz de Dios. Ahí Dios estaba manifestándose y hablándole a Elías. Muchos de nosotros nos acostumbramos a escuchar la voz de Dios solamente en grandes shows, en grandes espectáculos, cuando hay explosión de milagros, cuando todo el mundo se cae al piso, cuando todo el mundo es quebrantado, cuando todo el mundo se desmaya. Ahí sí, ay no, el poder de Dios, qué grande es el poder de Dios. Ay no, miren la voz de Dios. Cuando vemos todo así a gran nivel, ahí sí diríamos está Dios, ahí sí nos está hablando. Pero muchas veces esa voz suave también está todos los días en nuestra relación con Dios, en esa intimidad con Dios. Todos los días la voz de Dios nos está hablando y nos está susurrando, pero nosotros pasamos desapercibidos. El afán de las cosas, el afán de hacer los quehaceres, las muchas actividades diarias no nos permiten tener ese momento para cerrar nuestros ojos y escuchar la voz de Dios.
Dice entonces que Dios nos habla de diferentes maneras, de diferentes formas. Puede hacerlo de una manera grande, llamativa y estruendosa, como lo dice en el Salmo 29. Puede hacerlo a través de rayos y relámpagos. Puede hacerlo a través de terremotos y temblores, a través de llamas de fuego. Pero también puede hacerlo como lo dice en el caso de Elías, con un silbido apacible. Muchas veces Dios nos habla a través de una gran predicación, a través de un gran siervo, de un gran pastor, que habla con voz fuerte y poderosa. Y decimos, qué lindo que habla Dios a través de ese pastor. Pero también nos puede hablar en lo más profundo de nuestra intimidad con Él. Cada mañana cuando le estamos orando, cada mañana cuando lo buscamos, cada mañana cuando leemos su palabra, también nos está hablando. O cuando pones una alabanza, una adoración. Si nosotros disponemos nuestro corazón, Dios nos va a hablar. Y a cada quien le hablará conforme a su necesidad. Algunos necesitan tal vez escuchar ese relámpago, ese trueno. Algunos necesitan escuchar esa voz fuerte de aquel predicador. Pero otros también escucharán la palabra, escucharán su voz a través de la palabra y a través de ese silbido apacible, a través de esa alabanza, a través de ese cántico. Debemos saber entonces que Dios no tiene una única manera de comunicarse, que tiene muchas formas de hacerlo y que por lo cual debemos estar dispuestos para escucharlas. Hay personas que no se disponen a escuchar la voz de Dios y preguntan, si van al culto o si van a algún evento, se preguntan, ¿qué pastor viene? ¿Viene X pastor? No, él sí tiene unción, él sí habla fuerte, él sí reprende, él sí hace esto y lo otro. Considera que solamente la voz de Dios está a través de denominados pastores. Pero si en cambio es un pastor que tiene una voz un poco más calmada, si en cambio es un predicador que tiene un tono de voz un poco más suave, no, pero es que ese predicador no, es que Dios no lo usa tanto, es que no habla como debería ser, y tiene dudas y no cree. Y muchas veces se está negando a escuchar la voz de Dios, se está negando a escuchar esa palabra que viene de parte de Dios, porque nos acostumbramos solamente a ver las cosas en gran magnitud. Muchas veces somos como Elías, tal predicador de tal país, con tal renombre, ese sí, ahí está Dios. Pero cuando decimos, no, es que es el hermano de la congregación, es el vecino que ahora es cristiano, es el pastor de alguna iglesia pequeña, entonces no creemos que Dios también hable a través de ellos. Y desmeritamos que Dios puede usar a cualquier persona y que Dios se manifiesta de diferentes maneras. Entonces debemos saber que Dios manifiesta y habla de diferentes formas. Solamente debemos estar dispuestos a escucharlo. La voz de Dios entonces nos da vida, la voz de Dios entonces nos permite ser distintos, ser diferentes. Y por último, la voz de Dios nos da dirección. Veamos qué dice Juan 10, versículo 27. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Dice, ese versículo es muy bonito. Mis ovejas oyen mi voz, y me conocen y me siguen. ¿Por qué esas ovejas por qué las ovejas sí tienen la capacidad de escuchar la voz? Y además de eso, de conocer a aquella persona que está hablando. Es por el tiempo que pasan con esa persona, por el tiempo que pasan con ese pastor. Entonces, oyen la voz y lo siguen, porque están acostumbrados a pasar ese tiempo con esa persona, con ese pastor. Entonces, cada vez que él les habla, ellos ya lo conocen y además de eso, lo siguen. El pastor direcciona a sus ovejas hacia un buen establo, hacia un buen campo. Nosotros estamos llamados a conocer esa voz de Dios, pero solamente logramos conocer la voz de Dios cuando pasamos tiempo con Él, cuando de verdad dedicamos ese tiempo a escucharlo, cuando nos acostumbramos a esa voz. Como decíamos, a través de la oración, a través de la palabra, a través de esa búsqueda constante
en intimidad con Dios y también esa búsqueda constante en la congregación. Ahí vamos conociendo esa voz de Dios y nos acostumbramos a ella. Samuel, decíamos, estuvo mucho tiempo en el templo, pero no estaba acostumbrado a la voz de Dios. Nunca la había escuchado y por eso no sabía que ese era Dios el que le estaba hablando. Nosotros tal vez sucede igual. Somos como unas ovejitas que están por allá descarriadas, que Cristo nos llama, que su voz nos está direccionando, pero en ocasiones no queremos hacer caso. Puede que las escuchemos, pero no queremos obedecer. En otras ocasiones estamos tan distraídos que nadie escuchó la voz de Dios. Entonces, y en otras, aunque escuchamos la voz, como no la conocemos, tampoco hacemos caso. Entonces nos dice, es importante que dediquemos ese tiempo a escuchar la voz de Dios, a conocerlo, a acostumbrarnos a esa voz para luego poder seguirlo, para que tengamos ese direccionamiento, para que Él a través de esa voz nos pueda guiar. Sucede eso en los casos, por ejemplo, de aquellas operadoras de emergencias, el 911, por ejemplo. Si alguien llama desesperado a comunicar que sufrió un accidente, a comunicar que está pasando algún tipo de emergencia, la operadora no solo recibe la llamada y le cuelga, no, sino que a través de ese teléfono, a través de esa llamada, la operadora le va direccionando qué hacer, dependiendo de la emergencia. Mientras se envía una patrulla a ese lugar, mientras se envía una ambulancia, la operadora le va dando los pasos a seguir, cómo comportarse. Le dice qué debe hacer, le dice cómo debe ubicarse, le da tranquilidad, le dice que respire, le dice que se mantenga en calma, y la operadora poco a poco lo va direccionando a hacer diferentes cosas para que cuando los organismos de socorro lleguen, ya el terreno esté abonado, para que se vaya la desesperación de esa persona, para que se vaya la angustia y de alguna forma se calme y esté tranquilo a esperar ya esos primeros auxilios. Muchas veces nosotros no estamos tan desesperados que no escuchamos la voz de Dios. Dios está ahí como esa operadora, diciéndonos, sí, tranquilo, es verdad que estás pasando este problema, es verdad que estás pasando esta dificultad, respira profundo, cuenta hasta 10, yo te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Pero nosotros simplemente llamamos a Dios, marcamos ese 911 y le llamamos a Él de emergencia y Señor, me está pasando esto, ¿por qué me pasa esto? Simplemente le descargamos a Él toda nuestra ira, toda nuestra angustia y luego cortamos la llamada. No esperamos a que Él nos responda, no escuchamos su voz. En esas llamadas desde 911, lo primero que la operadora le dice a la persona o a la víctima es, no me cuelgues, no cuelgues, voy a seguir contigo en esta llamada. Y esa operadora se encarga, en medio de esa emergencia, de llevar a la persona a la tranquilidad, de llevar a la persona a la paz en ese momento, porque a pesar de estar en una crisis, necesita estar en paz. Y lo lleva también poco a poco a ir haciendo acciones que le permitirán mejorar su calidad de vida o que le permitirán disminuir las consecuencias de lo que haya pasado. Entonces, si hay algún herido, le dice, no, mira, respira, tranquilo, toma una compresa, presiona la herida, levántale la cabeza o le dice, levántale los brazos y le da todas las indicaciones. Y si la persona escucha la voz de la operadora y sigue las instrucciones, muy seguramente habrá salvado una vida. Ha salvado su propia vida y ha salvado tal vez la vida de alguien más. Dios sucede igual. Dios es como esa operadora. Simplemente que nosotros como no lo dejamos hablar. O sea, Él nos está dando cada día esas indicaciones. Y a través de ellas, si nosotros obedecemos esa voz, salvamos nuestra vida y también salvamos la vida de los demás. Ya para finalizar, veamos lo que nos dice Hebreos 3, versículos 15 y 16. Al contrario, anímense unos a otros. 3 del 15 al 16. Les repito,
Si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes, cuando se rebelaron contra Él. ¿Y quiénes fueron los que escucharon la voz de Dios y aún así se rebelaron contra lo que Moisés sacó de Egipto? Dice, mire, lo último nos dice, debemos escuchar la voz de Dios y hacerle caso a esa voz. Algunos no siguen la voz de Dios porque no la escuchan, porque están distraídos y simplemente no la escuchan. Pero otros, insensatos, otras personas necias, escuchando la voz de Dios, se niegan a seguirla, se niegan a obedecerla. El pueblo de Israel miraba todos esos milagros. El pueblo de Israel pudo ver en carne propia y vivir en carne propia cada uno de esos milagros y saber y escuchar la voz de Dios, pero simplemente se negaba a escucharlo, simplemente se negaba a hacerle caso. Entonces, hay personas que se es insensato, Dios le está hablando a través de la palabra, a través del pastor, le está hablando a su necesidad, está dándole las indicaciones que debe seguir, pero es necio y dice, no, yo no hago caso, no, mejor yo voy a hacer tal cosa, no, yo mejor busco otra salida. Entonces Dios dice, la voz de Dios es maravillosa, es poderosa. La voz de Dios nos da vida, la voz de Dios nos dirige, la voz de Dios nos guía, nos protege, siempre y cuando la escuchemos y le obedezcamos, porque de nada nos sirve escucharla si no la vamos a obedecer. En Hebreos nos dice, es necesario escucharla, pero también obedecerla. Dios entonces en esta mañana nos habla de la importancia que tiene su voz, de lo grande y maravilloso que es Él, de lo poderoso que es Él, de cuántas cosas puede hacer en la naturaleza, de cuántas cosas puede hacer en los mares, en los desiertos. Y si eso puede hacer en la naturaleza, mayores cosas podrá hacer en nuestra vida. Simplemente debemos estar dispuestos a escucharlo. Simplemente debemos estar como esas ovejitas, pasando tiempo con nuestro pastor, escucharlo, dedicarle tiempo a pasar ese tiempo, a conocer esa voz. Y una vez que la hayamos escuchado, a obedecerla y a ponerla en práctica. Dios entonces es como ese operador en nuestra vida, que nos permite a nosotros seguir adelante, que nos guía, nos da dirección y nos ayuda no solo a salvar nuestra vida, sino también la vida de alguien más. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir en esta mañana con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto en casa y los días domingos nuestro culto en el centro comercial San Andresito. Dios los bendiga, que tengan un feliz día.